El Bukele falseta. Oiga, un reporte interesante acerca de la nueva ley del presidente de la República que el lado que quiere sobajearlo al presidente no te dice las perversidades sobre el tema del abuso de poder. Y por otro lado, que te elevan el tema a solamente la seguridad, ¿no? Solamente la seguridad. Ok, atención con esto. Varios expertos de la materia se han analizado y han comparado y parece ser que hay una similitud entre lo que quiere hacer Noboa y lo que ya hizo Bukele en su momento. Ahora, la pregunta del millón, ¿es aplicable? ¿Se puede hacer? ¿Es importante la mano dura? ¿Es necesario los allanamientos sin orden judicial? ¿Por qué funcionó en Honduras, en El Salvador, perdón? Y acá en Ecuador podría tomárselo de mala manera. Hay una simple y llana respuesta a eso. Bukele, antes de ejecutar una política restrictiva, de mano dura, como quiera, de garrote, como quieran decirlo, puso el tema de seguridad en primer plano, organizó el asunto, destinó la realización de censos, ubicó, catalogó, los organizó, por decirlo de alguna manera, no es que trabajó con ellos, pero los delimitó, los ubicó Bukele. Y luego de que hizo todo ese trabajo de inteligencia, aplicó. ¿Cuál es la diferencia con lo que quiere hacer Noboa en el país? Que quiere aplicar sin hacer nada de lo anterior. Es decir, Noboa se esfuerza por verse como el presidente vago. O sea, los medios tratan de vestirlo y de revestirlo como Bukele, pero Noboa se esmera porque cree que la gente no lee, ¿no? Y ya hay comentarios mucho de oposición y de gente que ha leído ya y que dice, no, esto no puede ser, esto no podemos permitir. Entonces, si Noboa no hace el trabajo antes es muy difícil que pueda tener un resultado exitoso, por decirlo de alguna manera, de lo que ha hecho el señor Bukele. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque se puede prestar a la criminalización de la pobreza, que es lo que buscan, a los falsos positivos y a no tener un resultado real. Vea, por ejemplo, mis queridos amigos, y de verdad, con la mano en el corazón, la gente que nos escucha, pregúntese. ¿Se acuerdan ustedes cuando Noboa, sin ningún tipo de estudios, sin nada, dijo Noboa, aquí hay que ser reactivos? ¿Se acuerdan cuando invadieron TC? Y dijo Noboa, brother, se acabó, brother. Sale toda la fuerza militar y la gente, oh, gracias, y las tanquetas empezaron a salir y luego empezaron a tener falsos positivos, no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer, empezaron a agarrar a los marihuanos de la esquina, los empezaron a maquillar, ¿se acuerdan? Los empezaron a humillar para que supuestamente eso se vea bien, por ahí les dieron un par de guachazos a los marihuanos y salían esos flacos así, ¡aguanta, oye, aguanta! ¡Cata! ¡Cata, carajo! Está por un like. Y ya con eso tú te lo vendían, ¿no? Y asomaba en los medios de comunicación y decía, wow, el efecto Noboa. ¿Cuánto duró eso? ¿Por qué no seguimos con el efecto Noboa? ¿Cuánto duró aquello? Duró un mes. Un mes en donde los militares salieron y no sabían qué hacer. Entonces tenían que ir a pasearse. Entonces iban a los centros comerciales, los militares, y ya por ahí se daban una vueltita, se refrescaban y ya está. Porque no hay una planificación. Noboa se resiste a la planificación y quiere ir directo al golpe mediático. Existe una denuncia que la voy a poner ya en la tarde. Saludos, Marcos, gracias. Tenemos 7 dólares de contribución. Bonito, en horario de la mañana, siempre es gratificante. Vamos, colabórenos. Bukele no aumentó ni un puesto. Dice que Bukele no le aumentó ni un solo impuesto al pueblo. Esa es otra. Pero otra, mis queridos amigos, el gobierno de Noboa, el gobierno de los yuppies, que están acostumbrados a los golpes mediáticos, ya están denunciándolo a Olsen. Olsen, que te dice para el Facebook o para los medios, me vienen a trabajar todos los días. Y está completamente al revés de la ley de la función legislativa,
que ni siquiera ha tenido la delicadeza el señor Nils Olsen de leer. Y no sabe cómo convocar y se enreda y rompe la ley. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Es la verdad. Señores, perdónenme que les duela, que les moleste, pero es la verdad. Solamente, yo quisiera realmente que funcione, de corazón. Pero ¿cómo va a funcionar si están tirando mensajes falsos? Si están haciendo las cosas al revés. Ahí está el señor Olsen. Y los medios, wow, el gran presidente. Mentira. No sabe qué hacer ese pobre muchacho. Creo que por primera vez en su vida está trabajando. Y nada que es distinto a ser ministro. Acá no es que eres el presidente de la asamblea y puedes hacer lo que te da la gana. A ver, les leo rapidito, mis queridos amigos, la comparación y lo que ya expertos catalogan lo peligroso que es, mis queridos amigos, ya que Noboa quiere parecerse a Bukele, pero sinceramente no logra hacerlo. Atención, mis queridos pilluelincillos. El nuevo proyecto de ley que plantea el presidente Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno guarda amplias similitudes con el proyecto de Nayib Bukele de El Salvador. Sin embargo, la propuesta no podría tener el mismo efecto por algunas razones y hay riesgos de inconstitucionalidad y hay riesgos de violación a los derechos. O sea, Noboa no ha tenido ni la delicadeza de poder aprender a hacer bien un proyecto de ley. Pero bueno. Es lo que la gente eligió, o sea, un señor que no tiene la más mínima idea. El mandatario expuso en la propuesta enviada a la Asamblea que hay que enfrentar hoy una amenaza sin precedentes. Noboa viene prometiendo esto hace 1 año y medio, ya mismo 2, y terminará el periodo y no hace absolutamente nada. O ya nos olvidamos del fracaso del Plan Fénix. Por el avance de grupos criminales organizados que han tejido una compleja red de economías. Sí, pero te acobardas en atacar a los bancos. No, ni siquiera de atacar a los bancos, revisar cómo lavan la plata. Pero bueno, eso no está, por si acaso, ni de chiste tocarla cómo lavan el dinero. Por ello, plantea un marco jurídico con medidas de carácter financiero y de seguridad para el conflicto armado interno, que a propósito la Corte le ha dicho ya no existe. La idea también es dejar de lado los múltiples estados de excepción, que la Corte ya le ha criticado. El gobierno de Noboa sugiere, entre otras cosas, la incautación de bienes, la creación de zonas de seguridad, el indulto presidencial anticipado, la formación del delito por pertenencia a un grupo delictivo, allanamiento sin orden, etcétera, etcétera. Estas ideas, según expertos, constituyen casi el 80% de similitud a las tomadas por Nayib Bukele en El Salvador, según indica Catherine Herrera, consultora política de seguridad, quien ha viajado a El Salvador y ha comparado. La analista explica que el modelo de El Salvador no aplica a la realidad ecuatoriana por la falta de fortaleza jurídica y una distinta dinámica delictiva. En el país de El Salvador, el problema de Bukele eran las pandillas, específicamente. Pero en Ecuador hay una variedad de grupos delictivos nacionales e internacionales. No es tanto la pandilla. Una de las principales diferencias entre ambos proyectos, según Herrera, es la cantidad de información sobre los criminales que atentan contra el Estado, ya que Bukele hizo en primer momento un censo para saber quiénes son, quiénes no son, establecer una cantidad, ver cuáles son los grupos, ubicar a los delincuentes, sus roles, es decir, tanto fue el tema de Bukele para delimitar quiénes realmente eran los criminales, que Bukele en el 2009 creó el Sistema de Información Policial, el SIP, una unidad única con presupuesto aparte, independiente, solamente para recolectar información de los delincuentes, las pandillas y tener datos reales. Con esa base de datos, con la información verificada, Bukele dijo, se les acabó la fiesta y armó todo lo que vemos ahora
y empezó el trabajo de mano dura, que igual ha sido criticado y todo eso. Pero hizo ese trabajo previo. Noboa plantea que las personas que formen parte de un grupo armado organizado sean detenidas y paguen cárcel y todo eso. Está bien. El problema es el siguiente, según los expertos. ¿Cómo identificas que las personas sean parte de una estructura criminal? El peligro de Ecuador es que más bien se vaya a criminalizar la pobreza o a quien viva en zonas de peligro o que resultes una presa fácil para un falso positivo. Entonces, te cogen preso porque eres negro y porque vives en las Malvinas. Y de pronto tú dices, oye, pero yo no... Cállate la boca, te jodiste. ¿Quién te manda a vivir en Mapasingue, en Flor de Bastión, en La Prosperina? Agrega que la falta de datos también podría dificultar la incautación de bienes a los miembros de las bandas. Además, la experta puntualiza que la propuesta de ley solo ataca con los militares y no a las redes de apoyo de organizaciones criminales, donde se concentra la mayor cantidad de dinero, es decir, empresarios, jueces, funcionarios, políticos, y yo le añadiría sistema financiero. Es decir, para la experta, lo del proyecto del señor Noboa solamente te ataca a la criminalidad y te la presenta como el vago, marihuano, el estereotipo ya. Te presenta el estereotipo del delincuente. ¿Cuál es el estereotipo del delincuente? Mugroso, desaliñado, ratero, motero, de motos, no sé, negro, moreno, ¿no? Entonces te está pintando el estereotipo y te dice que pobre, que vive en sectores marginados, ¿verdad? Pero el experto, o sea, pero no hay que ser ni siquiera experto, te dice, oye, aguántate, la economía criminal no está llena de esas personas. De hecho, la economía criminal que se sustenta por drogas, el mayor consumo no viene de estas personas. Son gente que tiene mucha plata, que vive muy bien, que viste recontra que bien. Y las redes que sustentan la criminalidad se componen por jueces, abogados, funcionarios, gobiernos, bancos. Entonces, esto no es... Habrá gente que diga, ay, a ti te cae mal Noboa. No, a mí Noboa va a pasar, Noboa va a ser uno más. Noboa, a mí me preocupa que siga siendo uno más y que al país se le siga mintiendo. Entonces, si se quiere pelear contra la delincuencia, vamos, todo el apoyo ciudadano. Pero no nos venda a los rulay de la esquina o al marihuano que está ahí perdido en la droga y que la gente dice, ese es. Muchas gracias, presidente Noboa, porque ha detenido a ese marihuano. Se acabó ya. Se acabó. Ese es el que sostiene a las bandas criminales. ¿Tú vas a creer que ese esperpento de ser humano acabado, marihuano, esquinero, es el que genera las riquezas del narcotraficante? Está recontra que cojudo si piensas así, hermano. Está recontra que pendejo. Pero bueno. Y no te olvides que tenemos nuevo TikTok. Tenemos que llegar a 10,000 seguidores. Si estás viendo esto en Facebook o en Instagram, escanea el código o síguenos también en @NelsonNoticias85. Ahí te esperamos.